Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este programa llamado Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy leeremos la escritura que se encuentra en el libro de Mosía, el capítulo 7, el versículo 21. Pero para poder leerlo tenemos que entender el contexto. Más para atrás estábamos leyendo el hermoso discurso del rey Benjamín, pero lo que vamos a leer pasó muchísimo antes que esto. Recordemos que los nefitas estaban en constante conflicto con los lamanitas, por lo cual dejaron la tierra de Lei-Nefi y salieron y encontraron la tierra de Zarahemla, donde se encontraban los descendientes de Mulec o los mulequitas, y ambos formaron un solo pueblo, los nefitas, y pusieron a Mosía como su rey. Sí, el mismo Mosía que después fue el padre del rey Benjamín, de este gran discurso que leímos en las clases anteriores. Pero volviendo al padre del rey Benjamín, el rey Mosía, en ese tiempo un hombre quiso salir de allí, de Zarahemla, en busca de poder habitar nuevamente la tierra de su herencia, o sea, la tierra donde estaba habitando antes. Este hombre se llamaba Senif, y él con un grupo de gente salió de allí. Y de eso se trata la escritura del día de hoy. Pero, ¿quién está hablando en esta escritura? Porque no está hablando Senif todavía, sino está hablando Limi. ¿Quién es Limi?, dirán ustedes. Bueno, cuando llegó Senif a la tierra de Lei-Nefi, la empezó a habitar como su rey. Después gobernó su hijo Noé, y después el hijo de Noé, que se llama Limi. En ese tiempo tuvieron grandes conflictos con los lamanitas y estaban en el cautiverio, hasta que un grupo de personas llegó donde se encontraban dando gran esperanza a este pueblo cautivo. Limi le empieza a contar la historia de cómo fue que terminaron como terminaron, y le comenta esta escritura. Y todos vosotros sois hoy testigos de que Senif, que fue hecho rey de este pueblo, con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres, fue engañado por la astucia y estratagema del rey Lamán, quien hizo un tratado con el rey Senif, y entregó en sus manos la posesión de parte de la tierra, o sea, la ciudad de Lei-Nefi, la ciudad de Chilom y la tierra circunvecina. En ese entonces todos sabían que la razón del cautiverio en el cual se encontraban había sido por el exceso de celo de Senif, quien fue engañado por el rey de los lamanitas. Ahora tenemos que entender primero qué significa el exceso de celo. Exceso de celo significa una gran ansia por tener o lograr algo. Una ansia que es tan grande que nos hace olvidar a Dios. Y ahí es donde radica el problema. Ese engaño hace que seamos fácilmente engañados por Satanás y caigamos en sus argucias. Y entonces quedamos en el cautiverio espiritual. Eso es aplicable a cada uno de nosotros. Ahora, el mismo Senif lo dice y lo admite cuando empieza a relatar él mismo lo que sucedió. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 9 de Mosía, el versículo 3. Y sin embargo, yo con un exceso de celo por heredar la tierra de nuestros padres, junté a cuantos deseaban ir para poseer la tierra. Y de nuevo emprendimos nuestro viaje al desierto para subir a aquella tierra. Mas fuimos heridos con hambre y graves aflicciones, pues éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. Aquí lo dice con mucha claridad. Ese exceso de celo hizo que se olvidaran con facilidad de Dios, que no se acordaran de Dios ni buscar su guía. Porque no hay otra forma de lograr el camino correcto sino con la guía y con la fuerza del Señor. Y en ese momento Senif lo olvidó por completo. Dios y las bendiciones de Dios son como el sol que irradia en la tierra. Nos dan energía, nos dan unas bendiciones que son incalculables. Pero muchas veces somos nosotros mismos quienes tapamos esas bendiciones. Y uno podrá pensar, bueno, ¿cómo vamos a tapar el sol con un dedo? Y claro que se puede. Si acercamos nuestro dedo suficientemente a nuestros ojos, podemos tapar el sol para nosotros y dejar de verlo. Es como un eclipse. Cuando hay un eclipse de luna, por ejemplo, la tierra se oscurece por el momento. Eso nos hace parecer, porque dejamos de ver la luz del sol, porque la luna la tapa, a pesar de que la luna es infinitamente más pequeña que el sol. Eso pasa con nosotros mismos. Y el elder Gary Stevenson ocupa este mismo ejemplo para enseñarlo. Del mismo modo que la diminuta luna puede bloquear el inmenso sol y extinguir su luz y calor, un eclipse espiritual puede ocurrir cuando permitimos que obstrucciones pequeñas e inquietantes
esas que enfrentamos a diario, se acerquen tanto a nosotros que bloqueen la magnitud del fulgor y la calidez de la luz de Jesucristo y de su Evangelio. Así como Zenith, nosotros podemos caer en lo mismo, con cosas que parecen ser pequeñas y cotidianas, que hacen que tapen nuestra vista y hacen que no veamos al Señor. Y entonces tapemos las bendiciones del Señor. Esa luz espiritual que nos llena y nos da fuerza, deja de darnos fuerza porque nosotros se lo impedimos. Y a veces creemos que son cosas tan pequeñas, pero esas cosas pequeñas pueden incluso causar consecuencias a nuestras futuras generaciones. Tal como el rey Zenith hizo que tuviera el pueblo entero en cautiverio, aún lo sufrieran su hijo y su nieto durante mucho tiempo. Nosotros podemos hacer que errores de nuestra vida pueda ocasionar consecuencias aún a futuras generaciones. No menospreciemos esas cosas. No trabajemos con ese exceso de celo de tal punto que dejemos de ver al Señor. El Señor siempre tiene que ser el fin de nuestro camino. Tiene que ser siempre la motivación principal de por qué hacemos las cosas. Y que los medios no se transformen en el fin. Eso tenemos que tener mucho cuidado. La prioridad tiene que ser siempre Cristo y nada ni nadie más. Todo el resto tiene que estar sujeto a este fin principal, que es lograr la vida eterna, que es el seguir el camino de Cristo, los mandamientos de Dios y así recibir todas las bendiciones que necesitamos recibir. No tapemos la bendición de Dios con un dedo. No dejemos de recibir esa luz espiritual que es tan importante. No hagamos que ese exceso de celo de nuestra parte bloqueen las bendiciones que necesitamos para nosotros, para nuestra familia y aún para futuras generaciones. Y ese fue otro de Escrituras y Reflexiones. No olvide, por supuesto, darle like si no lo ha hecho y suscribirse y compartir este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.